En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor. De luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel capítulo 2. Así dice el Señor: Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo: Hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: Hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel nos está mostrando que Dios lo llamó a él y le confió una misión, que tuvo una experiencia cercana con Dios y Dios lo llamó para que fuera su profeta, para que fuera su mediador, para que le hablara al pueblo de Israel. Y al pueblo lo llama pueblo rebelde. Este pueblo está esclavizado, este pueblo está humillado, lo sacaron de su tierra, no puede trabajar, no tiene su templo, está viviendo en la esclavitud. Y el Señor le dice al profeta: abre la boca y come lo que te doy. ¿Y qué es lo que le está dando Dios? Le está dando un libro. Los libros en ese tiempo eran una especie de rollo, y dice que estaba escrito por lado y lado. Y lo que tenía dentro ese libro eran los sufrimientos, eran lamentos, eran ayes, era una historia de dolor. Posiblemente la historia del pueblo, posiblemente la historia de un pueblo infiel a Dios y que está esclavizado. Y Dios le dice al profeta que coma ese libro, y él lo lleva, abre la boca y lo come, y dice el profeta que le supo como a miel, que le supo agradable en la boca. Pero ¿cuál es el sentido de comer ese libro con la historia del sufrimiento del pueblo? Tal vez que el sufrimiento entre a su corazón, a sus entrañas, para que el profeta, conociendo el sufrimiento, pero además conociendo el plan de Dios, y conociendo todos los rechazos que el pueblo le ha presentado a la propuesta de Dios, vaya y le hable a ese corazón en nombre de Dios. Y por eso Dios le dice: hijo de Adán, es decir, nacido de la tierra, a ti te lo mando, anda y vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Lo que el profeta va a llevar en su misión no es lo que él quiere decir, es lo que Dios quiere decirle al pueblo. Cuando uno entiende la historia de un pueblo, cuando uno entiende la propia historia personal y familiar, puede entender que ahí poco a poco Dios va escribiendo en el libro de la vida de cada uno de nosotros, por el anverso y por el reverso, la historia de salvación de cada uno de nosotros. Nuestros pueblos tienen historias de sufrimiento, nuestras familias también y nuestra vida también. Pero debemos comer esa historia, comer toda esa memoria de sufrimientos y de luchas, de pecados y de infidelidades, comerla, para que entendamos que en medio de ese sufrimiento Dios va a anunciarnos una palabra con poder, una palabra liberadora, una palabra de perdón. Y ustedes dirán: ¿cómo tengo que comerme un libro? Ustedes no se van a comer ninguna página de ningún libro, van a comer el libro de su propia vida, el libro de la historia de nuestras comunidades, para que teniéndolo en el corazón nosotros podamos entender también el plan de Dios, la voluntad de Dios, y podamos hablarle al pueblo para llenarlo de esperanza, pero para corregirlo también de sus errores.
Salmo 118. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y les dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va a buscar la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por aquella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos van preguntándole a Jesús varias cosas. Entre ellas le preguntan quién es el más importante en el reino de los cielos. En una organización, en una junta directiva, en una junta de acción comunal, en un barrio o en una vereda, en un municipio o en un país, en una familia, nos podemos hacer la pregunta: ¿quién es el más importante? Y esa es una pregunta muy humana, y puede estar tocada esa pregunta por un poco de vanidad, pensando que nosotros somos los más importantes. Jesús toma a un niño y les responde con un signo, y les dice: si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús con el signo del niño nos está invitando a usted y a mí y a todos nosotros a vivir la humildad. La humildad es un signo de que Dios está reinando en nuestro corazón. Es un signo de que el reino de los cielos ha llegado a nosotros. El reino de los cielos no está en el más allá, está en el presente, en las actitudes, en el trabajo, en la relación del día de hoy. Ahí está el reino de Dios. Y si usted vive la sencillez, Dios está reinando en su corazón. Ojalá que nosotros podamos con nuestra humildad manifestar que el poderoso, que el importante verdaderamente en nuestra vida es el Señor Jesús, es el Padre Celestial y es su Santo Espíritu que guía nuestra vida. San Mateo en este capítulo 18 nos une con una parábola, la parábola que conocemos como la oveja perdida, y lo que va a manifestarnos es un mensaje claro. Dios nos busca, Dios busca incluso al pecador. Esa oveja descarriada somos cada uno de nosotros, usted y yo, cada vez que abandonamos el redil, cada vez que abandonamos la familia, cada vez que abandonamos la iglesia y cada vez que abandonamos a Dios. Y sin embargo Dios nos busca. Ese es un acto de misericordia, de amor, de ternura, de fidelidad con nosotros. Deberíamos siempre nosotros buscar a Dios, pero es Dios el que sale al camino equivocado de nuestra vida para buscarnos y llevarnos con alegría y unirnos con las otras 99 ovejas. Hoy el Señor va a buscarlo a usted. Hoy la va a buscar a usted, porque el Señor la ama, porque el Señor lo ama, porque el Señor quiere que nosotros vivamos la unidad de su rebaño. Dejémonos buscar por el Señor y dejémonos conducir por Él. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.